y tal. Vale, creo que no os he contado nada del trabajo de fin de máster. Entonces os lo voy a contar ahora. Trabajo de fin de máster. Me pongo aquí el chat, a ver un momento, que me recoloco las cosas en la vida para teneros más a mano y poder veros. Vale. Gracias, Hidden, por cambiar la categoría. No, a mí no me cantéis en Lisa, hoy es tu cumple porque hoy no es mi cumple. Entonces no me podéis cantar esta canción. Sé muy feliz, Lisa. Eso para otro día. Entonces, os comento. El trabajo. ¿Cómo surgió esto? El máster como tal estaba desarrollado en 10 asignaturas con sus actividades y sus cosas. Y luego tenías que hacer un trabajo fin de máster. Entonces en el trabajo fin de máster lo que nos hicieron fue sugerirnos temas. Nos dieron una lista de temas y yo en ese momento estaba haciendo la asignatura 8 y estaba viendo el tema de los museos de ciencia y la importancia de los museos como tal para el tema de la divulgación científica. Y aquellos que me conozcan, Chanchi, Hidden y demás, sabéis que yo soy una friki, que cada vez que voy a un sitio tengo que ir a un museo mínimo. O sea, me encanta ir a los museos. He ido a muchos y no me canso de ir a ninguno. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando yo vi toda la lista de temas, pero hay mogollón, o sea, pero mogollón, pues entonces, cuando yo vi los temas, dije, mira, me apetece en parte hacerlo de esto. Había de otros muchos temas que también hubiesen sido muy interesantes, pero es verdad que pensé, no tengo tanto tiempo, o tengo tiempo pero no tanto, igual elegir este sería complicarme mucho y tal, y este fue como de, bueno, va a ser complicarme entre comillas, pero a la vez no me parece tan complicado. Lo vi muy asequible y me lancé. Y cogí este tema que era el rol de los museos en la ciencia, ¿vale? Y en concreto un poquito más en la divulgación científica. Y el título, de hecho, me ayudó un poco Hidden a elegirlo porque es Rol de los museos de ciencia en la divulgación científica, desafíos presentes y futuros. Efectivamente, Chan, si sale esto en portada, esta foto que aparece aquí de fondo es del Museo de Ciencias Naturales que hay aquí en Madrid. Concretamente, este es el dinosaurio T-Rex, el T-Rex, que hay ahí en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y como veis en la portada pone mi nombre y el de mi tutora, que ha sido Elena Moreno Gibello, que la podéis seguir en redes sociales como L_Moji, ¿vale? Es paleoilustradora, me dio la parte de ilustración en el máster, también ha sido mi tutora del TFM, me ha ayudado en todo el tema de cómo poner esto bonito y cómo hacerlo todo bien. Y me ayudó mucho a corregir también la redacción del escrito. También, entre otras cosas, me ayudó no solo con todo esto, sino que ella va a hacer ahora un máster con Microbacterium, que es de ilustración científica y tal, que si queréis ir a cotillarlo, pues allá vosotros. Ahí está, muchas gracias Hidden por compartir los dos Instagram. Efectivamente, uno de ellos es el de L_Moji, que es el que os digo yo, que es de la parte más de paleoartista de Elena. Y la otra parte es la de Milbus_EMG, que está enfocada más en la fotografía, que a ella también le encanta hacer fotografías, sobre todo de aves, la fascina. Y pone pues muchas fotos que ella va haciendo pues de cuando se va a un parque o cuando va a visitar alguna excursión o alguna cosa, pues las hace. Entonces, tras haberos contado cómo elegí el trabajo y que ya me dieran a Elena como tutora, os voy a contar un poquito el trabajo, ¿vale? Entonces, os digo, el título es ese, Rol de los museos de ciencia en la divulgación científica, desafíos presentes y futuros. Estructura más o menos que tenía el trabajo es la básica, una introducción con su hipótesis, sus objetivos y tal, la metodología que hemos llevado a cabo, los resultados y la discusión que van más o menos a la par y las conclusiones. Introducción, ¿vale? Empezamos por el principio. En el trabajo, sobre todo lo que se pretendía estudiar era el rol de la divulgación científica dentro de los museos de ciencias, ¿vale? Pues no todos los museos, porque estamos hablando de divulgación científica, entonces de los museos de ciencias. Entonces, lo primero que yo hice en el trabajo era decir, vale, pues vamos a empezar con lo más básico, que es, ¿cuál es la historia de los museos? La historia de los museos resulta que se remonta a los siglos
XVI, XVII y XVIII, cuando mucha de la gente noble, rica y empoderada del mundo se hacía con colecciones, pues con fósiles, piedras, cosas que veían y decían, ay, mira qué chulo, esto me lo voy a poner yo ahí en la vitrina y voy a flipar de ello y se lo enseño luego al marqués de Bontemps que viene a mi casa y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que era noble pues se aburría mucho y se dedicaba a hacer estas tontunas, aunque gracias a ellos empezó precisamente lo que se llamaban los cuartos de las maravillas o los gabinetes de curiosidades, precisamente por eso, porque eran elementos un poco llamativos, curiosos, tal. Tener un fósil, por ejemplo, o cosas así, era considerado como una cosa de coleccionismo. ¿Y entonces qué pasó? Pues que entre estos siglos esto fue lo que iba ocurriendo, ¿no? La gente iba coleccionando cosas y tal. En este punto histórico, las únicas personas que podían acceder a este tipo de cuartos de las maravillas o gabinetes de las curiosidades eran principalmente pues otros nobles, otros ricos y tal. O sea, como os digo, era el varón Hidden Evolution 93, le está enseñando su colección de cuartos de las maravillas a su amigo el conde de Chanchi, de la cochina de Chanchi, que se van a enseñar mutuamente pues, los fósiles que han coleccionado o que les ha traído a alguien de un viaje por ahí random y que se lo han comprado. Pero nunca llegaba a nadie más que a la gente pues, de cierta élite, ¿no? Os he puesto de ejemplo, ¿qué más queréis? Entonces, aquí viene luego la segunda parte de la historia. Cuando ya sigue avanzando el tiempo y después de que los ricos estuvieran almacenando ahí un montón de cosas, yo qué sé, pues por poneros un título nobiliario, jolines. En fin, entonces, llegados a un punto de este tipo, hay un ejemplo muy destacable que hizo también un poquito un punto de inflexión, por lo que os digo, porque hasta ese momento era solo para gente noble o rica, y es que hubo un gabinete de curiosidades que lo hizo Athanasius Fircher, que se llamó Theatrum Mundi, ¿vale? Era como él lo llamaba, que trazó un nexo por primera vez entre el pueblo llano, que era analfabeto, no tenían estudios, no sabían ni leer ni escribir ni nada de nada, y los eruditos, porque claro, la gente que se iba a estos cuartos de las maravillas o los gabinetes de curiosidades eran gente, como os digo, noble, rica y tal, y normalmente lo que hacían era hablar entre ellos pues como, oh, Dios mío, mira, sí, claro, esto es un fósil de no sé cuantísimo tiempo y tal, se inventaban muchas cosas, pero también eran las únicas personas que podían acceder a la educación, al conocimiento, etcétera. Entonces, este señor fue el primero que abrió, digamos, su cuarto de maravillas o su gabinete de curiosidad a todo el mundo. Y le dio igual que fueran plebeyos o que fueran personas eruditas, ¿vale? Era muy raro que los fuera a poner juntos, pero por lo menos los dio acceso a la plebe, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasó? Que entre los finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, muchos de estos gabinetes de curiosidades se convirtieron en museos como tal. Un ejemplo muy claro fue el Museo Nacional de Ciencias Naturales, que en principio fue era el Real Gabinete de Curiosidades del rey, me parece que era Alfonso XII, si no recuerdo mal. Luego pasó a ser, o sea, perdón, era el Real Gabinete de Curiosidades de Madrid, luego pasó a ser del rey Alfonso XII, si no recuerdo mal, y al final lo llamaron ya de una manera más actualizada Museo de Ciencias Nacional de Ciencias Naturales y que, como os digo, se ubica en Madrid. Buenas, Barón Hidden, efectivamente. Entonces, esta transformación que sufrieron fue básicamente porque los cuartos de maravillas o los gabinetes de curiosidades, para la gente que era más erudita o más rica, al final empezaron a perder un poco esa clase más noble, se empezó a desdibujar un poco más en estos siglos, empezó a aparecer la burguesía, que era una clase social un poco más intermedia, empezó a haber un poco más mezclas de todo tipo y además ya llegó un punto en el que es que no les cabían las cosas en la casa, lo cual era obvio. No puedes almacenar cascarrias infinitas, que diría mi abuela. Entonces, con todos estos
cuestiones y con todas estas cosas, pues quedaba muy guay el decir, ay, bueno, pues voy a hacer mi cuarto de las maravillas o mi gabinete de las curiosidades, lo voy a donar, lo voy a hacer así en plan museo, muy guay, muy pro. Entonces se lo llevaban a un sitio y se exponía. Pero la evolución de los museos no solo se queda ahí, sino que desde la década de los 80 del propio siglo XX, ¿vale? Es decir, hace unos 50 años, no hace tanto, 40, 50 años, se ha convertido cada vez más los museos en un punto interactivo, ¿vale? Y no solo como una exposición, como eran los cuartos de maravillas y gabinetes de curiosidades, tú pasabas por ellos y era solo ver vitrinas y vitrinas y vitrinas de fósiles, de piedras o de lo que fuera. Sin embargo, según ha ido pasando el tiempo, y sobre todo ya os digo, desde los años 80 del siglo pasado, es decir, hace unos 40, 50 años, empezó a haber otro punto de inflexión, igual que Athanasius Fischer hizo un punto de inflexión creando un sitio en donde fueran personas analfabetas y personas eruditas o tal, pues este punto de inflexión también entre que fuera un museo en el que solo fueras a ver cosas expuestas y que fueran un poquito más interactivas y un poquito más didácticas fue con el Museo Exploratorium que empezó en San Francisco y que fue una evolución y una revolución en ese momento hacia lo interactivo, hacia poder tocar, hacia poder leer, hacia poder comprender la ciencia de otra manera. Eso hizo que al final el modelo de tipo lineal que había hasta el momento, en el que tú ibas pasando y veías las cosas y ya está, pues era una cosa, al modelo de interacción un poquito más lúdica, ¿vale? Ese fue el punto de inflexión. ¿Que no, Lisa? ¿Que no? Exactamente. Entonces, definido un poco toda la historia de los museos y ahora que sabéis cómo hemos llegado al museo como tal, como concepto hoy en día, hay que hablar de la divulgación científica dentro del museo. Entonces, ¿qué es la divulgación científica? Pues según yo he aprendido en el máster, y es verdad que casi esto lo podéis encontrar en cualquier lado, no existe una única definición como tal de divulgación científica. Esto es una de las cosas que dificulta mucho también que sea valorado como una profesión. Pero bueno, no obstante, se puede dar la definición más aceptada hasta el momento, que es la de Manuel Calvo Hernando, que es un periodista científico muy reputado, que dijo o definió la divulgación científica como tal en que es toda aquella actividad que comprende toda acción de explicación y difusión del conocimiento, de la cultura y del pensamiento científico, técnico, con dos condiciones. La primera de todas es que se tiene que hacer fuera del marco de la enseñanza académica o equivalente. Es decir, si yo diera esta charla en una clase con niños de 8 años, como Lisa Simpson, pues no sería igual, porque sería más probablemente dentro de un ámbito académico o equivalente y ya no tendría esas características, porque estaría dentro del currículum, dentro de lo que se les tiene que dar a los niños porque lo pone así en el currículum educativo, etc. Y la segunda es que estas actividades no tengan como objetivo formar en principio a especialistas o perfeccionarlos en su propio campo. Es decir, se tiene que diferenciar entre cuando yo voy a hacer una charla, por ejemplo, con personas, imaginaos, con un montón de neurocientíficos y yo les voy a contar, oye, mira, yo he trabajado durante 5 años en este desarrollo de un fármaco para el cerebro, para esta área concreta. Eso es una charla entre especialistas. La divulgación científica no se hace entre comillas, no se hace, ¿vale? Que también se hace entre especialistas, pero normalmente tú con un especialista, ¿no? Un neurocientífico con otro neurocientífico, puede hablar de tú a tú y pueden empezar, ay sí, porque en el 40º lugar del no sé qué del cerebro, pues tal cosa, ¿vale? O puedes empezar a hablar de, es que claro, no, el cuerpo calloso que luego conecta o interconecta con tal área del cerebro, porque tal, porque cual, porque no sé cómo, no sé cuánto, y te pones súper técnico, pues solo te puede seguir otro especialista. Si tú te pones a hablar con un geólogo y tú eres neurocientífico, pues ahí tienes que bajar a la divulgación científica e intentar explicarle las cosas de tú a tú, ¿vale? Esas son las dos grandes condiciones. Entonces, la divulgación científica, que esto me lo han repetido mucho en el máster y esto es lo que hay que quedarse, como quien dice,
la divulgación científica al final es llevar la ciencia desde personas que la saben, que son conocedores de ella, como un puente, utilizando la divulgación científica como ese puente, para poder conseguir que la gente normal, corriente de la calle, pues pueda entender conceptos científicos, aunque no sean expertos. O sea, es básicamente hacerte un Art Attack, dicho sea de otra forma. ¿Vosotros os acordáis de cuando salía el señor de Art Attack y decía: no hay que ser un gran experto para ser un gran artista? Pues aquí pasa un poco algo parecido. No hay que ser un gran experto para saber algo de ciencia o para conocer algo de ciencia. O, dicho sea de otra manera, no hace falta ser científico para que te interese la ciencia y para que te sepas algo de ciencia, aunque sea de una manera muy básica. Obviamente, yo, por ejemplo, fijaos como me lo ha dicho antes Hayden muy correctamente, yo no me acordaba de la teoría de la relatividad y él lo ha señalado muy bien. Claro, según la teoría y la ley de la relatividad, sí se puede viajar hacia el futuro. Yo no me acordaba. Eso significa que yo no soy experta en ese campo y he fallado en eso. Él, por ejemplo, pues se ha acordado porque tiene ese conocimiento, pues porque lo habrá visto, porque lo habrá leído, por lo que sea, y ahí lo tiene, ¿vale? Esa es la cuestión. ¿Qué es de relevante o qué es de importante en este estudio y por qué da un valor añadido a lo que hemos o a lo que pueden tener otros estudios que os podréis encontrar si lo investigáis? La novedad que tiene este estudio es que hay una evaluación, en principio, que no he visto en ningún otro estudio, al menos yo, de la relación de los divulgadores científicos con los museos de ciencia, que a mí me parece muy importante. Porque al final, de las muchísimas cosas que leí para hacer el trabajo, se hablaba mucho de la importancia que había en los textos, la importancia que había en organizar la museología, ¿vale? Cómo está organizada la exposición, el orden, el cómo se presentan y cómo tal. Eso prácticamente está súper estudiado y está súper bien hecho, prácticamente en todos los lugares. Pero sí que es cierto que hay veces que los museos yo creo que carecen de, ya lo veremos ahora, de determinados puntos para llegar a terminar de conectar a lo mejor con la gente. Yo he tenido amigos que no les interesa mucho ir a un museo de ciencias o ir a un museo. Luego tengo otros que sí, Chanchi y Hiden, por ejemplo, pues se suelen apuntar siempre. Pero hay gente que no le entusiasma tanto. Y a veces es o bien porque no tienen tanto interés por la ciencia, otras veces porque no hay nada que les llame tanto. Y ahí es donde a lo mejor un papel como el divulgador, ya veremos, puede ayudar mucho. Así pues, teniendo este punto como punto de inflexión para que sepáis qué es lo que hay de diferente en este trabajo, se plantearon previo a nuestra hipótesis dos preguntas que yo creo que es bueno que nos hagamos. ¿La comunicación científica hecha por los museos en la actualidad es eficiente y atrayente utilizando las herramientas y personas influyentes de la actualidad? Ya lo contestaremos después, al final. ¿Y cuál es el papel de los museos en la actualidad donde la divulgación es fácilmente accesible en cualquier medio digital? Lo vamos a contestar todo esto al final, no os preocupéis. Pero vosotros irlo pensando, irle dando ya el pensamiento. La hipótesis, por tanto, que yo me planteé para este trabajo es: los museos de ciencias actuales siguen teniendo un papel importante en la divulgación científica, habiéndose adaptado a los retos que suponen los avances digitales e interactivos y, por tanto, cumplen con las dos preguntas que hemos dicho antes. Pero para ello hay que fijarse objetivos. Esto es también una estructura muy de trabajo científico. Entonces, el objetivo principal y más general es evaluar el rol de los museos dentro de la divulgación científica eficiente y contemporánea en la era digital mediante aspectos sociales, culturales y políticos. El objetivo específico 1 era evaluar el rol de los museos dentro de la divulgación científica. Vamos de lo más general a lo más específico. Luego, el segundo objetivo específico era evaluar el rol de la era digital dentro de los museos, como reflejo de esa era de tipo contemporánea, su adaptación y tal. También, en tercer lugar, el objetivo subespecífico 3 sería evaluar las actividades y la divulgación efectiva de los museos desde la perspectiva del público. Y el objetivo específico 4 era evaluar la relación de los divulgadores científicos que aparecen en los medios digitales con los museos.
¿vale? Que este era, como os digo, el punto más novedoso. Los otros 3 más o menos sí se han evaluado en distintos trabajos previamente. ¿Cuál es la metodología que he usado yo? Pues a ver, yo pensé, ¿cómo puedo yo evaluar esto de manera eficiente? Aparte de haberme leído muchos artículos, aparte de mirar análisis de estudios, por ejemplo, del MUNCIT, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que hay una sede en Alcobendas y otra en A Coruña. En concreto, de Alcobendas tenéis un vídeo documental, por cierto, en mi canal de YouTube, por si lo queréis ir a ver. Yo ahí lo dejo. No tengo la cam. Ay, no me digas que no me la he puesto. Espera, que voy. Pues puede ser que no me la haya puesto. No, sí la tengo puesta. Se ha debido de quedar pillada. Voy a ver si haciendo esto se habrá desconfigurado. Si es que últimamente está la pobre llevándose unos viajes también, que no me extraña que se me desconfigure. Me temo que se ha desconfigurado, amigos. Se ha ido la cámara de vacaciones. Bueno, pues ya está. Pues se ha ido la cámara de vacaciones, pues es lo que hay. Sí, se veía mi imagen, pero estaba fija. De todas formas, me estoy dando cuenta. No estáis viendo la presentación. O sea, la veis, pero no la veis. Os estoy contando todo el rollo, pero no lo estáis viendo. Ah, Dios mío. Bueno, no pasa nada, porque lo importante para ver viene ahora. Jolín, mira que tenía abierto el chat, perdón. Ahí se ve, ahí se ve. Ay, qué paciencia conmigo, de verdad. A ver, entre yo y el programa que hace lo que le da la gana cuando quiere, de verdad que es una paciencia infinita la que hay que tener. Nada, no me quiere reconocer. No me quiere reconocer la cámara. A ver, ¿qué le pasa a esta tontuna ahora? Vamos a ver si funciona micro, parece que funciona la cámara. Bien, la presentación la veis. Estupendo. Ok, entonces, lo que os comentaba de los objetivos y tal, esto sí. Vale, perdonadme. Métodos. Se había realizado, bueno, básicamente yo lo que me planteé es cómo puedo saber esto. Como os decía antes, pues era mirando un poco los trabajos, ¿vale? Que había habido antes de este tipo de tema. También pensé, qué mejor que hacer una encuesta dentro de mis redes sociales a todo mi público, que es general, es adulto, a través de estas redes sociales para saber su opinión sobre los museos. Entonces dije, bueno, pues les hago un formulario de Google Docs, que además creo que lo rellenasteis los que estáis por aquí también, y datos cuantitativos de las instituciones o museos de ciencia que yo también tenía ahí recabados, porque esos son públicos y se pueden ver. Entonces utilicé una metodología basada en los objetivos que acabamos de ver, ¿vale? Me planteé esas preguntas y dije, vale, pues así lo vamos a hacer. Las características de la encuesta, pues también tener en cuenta que la hice pensando en sacar tanto datos objetivos desde un punto de vista cuantitativo como cualitativos. Y en última instancia, los valores que se iban a analizar, que son precisamente estos, datos cuantitativos tales como el número de visitantes de los museos de ciencias, los recursos interactivos que se presentan, si hay actividades para todos los públicos y cuántas personas consumen divulgación científica, que son números, y los datos cualitativos, que es pues si hay comunicación efectiva y las personas asisten a las actividades con divulgadores, si hay experiencia del público evaluando así su satisfacción, los tipos de recursos y la valoración que tiene el público de los mismos, la calidad de los recursos interactivos dentro de la comunicación científica, si los que iban a visitar el museo estaban comprendiendo la información que ponen en los carteles, ¿vale? Si la comunicación era efectiva, es
correcta. Y entonces, ahí estamos. Y entonces llegamos al punto de los resultados y la discusión. Los resultados y la discusión yo los presenté juntos porque solo tenía 10 minutos para presentarlo, pero os lo voy a ir desglosando poquito a poco. Primero que nada, aquellos que hicisteis la encuesta, y para los que no pasa nada, lo primero que hice fue preguntar la edad de los encuestados, porque en principio pues yo quería saber por qué franja de edad estábamos hablando. Si estaban entre 18 a 30 años, 41 a 50, 61 a 70, 31 a 40, 51 a 60 o 71 hasta los 100 años, o si había alguien más de 100 años, que ya me parecería muy raro, pues también. Entonces, ¿qué fue el resultado que obtuve yo en la encuesta? Tuve el 32% de los encuestados más o menos estaban en torno a mi edad, entre los 31 y los 40 años. Luego un 29% estaba entre los 18 y los 30 años, que aquí, pequeño inciso, os diré que es normal, teniendo en cuenta que en mis redes sociales la gran mayor parte de la gente que me sigue y me ve estáis justo entre los 18 y los 31 o 40 años, según las estadísticas y mis insights de cualquier red social mía. Y luego ya estaban seguidos de los de 41 a 50 años con un 10%, aunque era mayor el de 51 a 60 años, que fue un 22%. Luego un 5% entre las personas de 61 a 70 años y solo un 2% estaba representado en más de 71 años. De los encuestados, como os digo, de esta pequeña muestra que yo tomé. El área geográfica de los encuestados, que también me parecía importante preguntaros de dónde erais, aquí pues se notó mucho que a mí me sigue gente pues de aquí de España, de Madrid sobre todo, pero también de Barcelona, de Málaga, Sevilla, de Almería, de Murcia, de La Laguna en Tenerife, de Manizales en Colombia, de Londres en Reino Unido y de Buenos Aires en Argentina, que no es poco, ¿eh? Y claro, cuando yo pregunté, oye, decirme museos, decirme qué sitios habéis visitado. Pues salió el Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga en Manizales, en Colombia. El Museo de Ciencias Naturales de la Capital Federal de Buenos Aires, en Argentina. El Museum of History of Science en Oxford, en Gran Bretaña. El Natural History Museum de Londres, en Gran Bretaña. El Museo de Naturaleza y Arqueología de Tenerife, aquí en España, el CaixaForum de Barcelona, el Museo de las Ciencias Naturales en Barcelona, el Oceanographic de Valencia, el Museo de la Ciencia en Valladolid, el Museo de la Evolución Humana en Burgos, el Museo de la Casa de la Ciencia en Sevilla, el Museo Íbero en Jaén, el Museo Arqueológico Regional de Madrid, el Real Jardín Botánico de Madrid, el Museo Arqueológico Nacional en Madrid también, el Jardín Botánico de Madrid, el Jardín Botánico de la Capital Federal de Buenos Aires, el Greenwich Planetarium de Londres, el Science Museum de Cambridge, el Science Museum de Londres, el Museo de la Ciencia y del Cosmos en Tenerife, el Museo Etnológico de Barcelona, Museo de Ciencias Príncipe Felipe en Valencia, el Museo Paleontológico de Castilla-La Mancha en Cuenca, el Museo de las Salas de los Infantes de Burgos, Dinópolis, el IBIMA en Málaga, el Museo Parque de las Ciencias de Granada, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Madrid, el CaixaForum de Madrid y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Como veis, un montón de museos. Desgraciadamente, por los datos, ¿vale? No están aquí representados todos los museos, pero bueno, los que tienen más datos justo aquí debajo, ¿vale? En la gráfica, los que están más abajo y tienen la barra por tanto más larga, son los que tienen mayor número de votos y de menciones por parte de los encuestados. Entonces yo dije, vale, me ha mencionado cuánta gente, los de Colombia, una persona, los de Argentina, una persona y los de Londres, una persona. Entonces, son datos interesantes los que me comentaron porque curiosamente, aun estando en estos sitios, luego veremos las conclusiones, la parte cualitativa y cuantitativa era sobre todo la cualitativa era muy parecida, pero los descarté porque dije, a ver, no tengo datos suficientes como para afirmar una cosa u otra, voy a intentar centrarlo solo en España para que sea lo más riguroso posible los datos que estoy cogiendo. Entonces llegamos a la parte de preguntar a los encuestados si entendieron todos los conceptos que se planteaban en el museo.
¿vale? Si los textos tenían un lenguaje entendible, si había de verdad divulgación científica en los textos. Pues es muy importante que los textos de los museos tengan divulgación científica, estén escritos para cualquier público, porque no va a ir un biólogo, bueno, va a ir un biólogo también, quiero decir, pero el biólogo va a entender el lenguaje más sencillo y va a entender el lenguaje más técnico. Pero eso no es lo que va a ir a ver el museo. El museo va a ir todo tipo de gente. Va a ir un físico, un matemático, un biólogo, una persona que es un granjero y que le apetece ir a ver un museo porque sí. Entonces necesitas un lenguaje general, que todo el mundo entienda. Divulgación científica. Entonces, he ahí la pregunta. Por eso era importante. Y curiosamente, el 88% de los encuestados dijeron que sí y un 12% dijo que no. O sea, que la proporción es que la mayoría de la gente dice, pues sí, oye, yo me he enterado. A lo mejor de alguna cosa puntual no nos enteramos todos porque eso pasa, pero no pasa nada. Y luego por eso yo también quise preguntar el grado de comprensión del contenido expuesto evaluado desde el punto de muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo. Y curiosamente aquí los datos reflejan que el 39% lo valoró como muy bueno, el 54%, que es la mayoría, como bueno, y solo un 7% dijo, esto está un poco regular, ¿vale? Pero nadie dijo ni malo ni muy malo, lo cual es buena señal, porque significa que entonces sí que hay divulgación científica, sí que hay una eficiencia en la comunicación, ¿vale? Por otra parte, el orden de las exposiciones y el número de visitantes. En cuanto al el orden de las exposiciones, yo lo pregunté en la encuesta, ¿te pareció que estaba todo bien expuesto? Porque a veces podemos llegar a un museo y decir, uy, yo hubiese puesto esto antes o yo hubiese esto puesto después, ¿no? Y tal. Es raro porque normalmente, ya os digo, hay personas especializadas que se suelen encontrar ahí organizando todo para que tenga un orden, una coherencia y siga todo un hilo conductor, una historia contada, ¿no? Nunca mejor dicho, tanto en los paneles como evidentemente en el orden que lleva la propia exposición. Entonces, normalmente no suele ser algo a disgusto, ahí se reflejan los datos, que el 100% de la gente que estuvo en la encuesta, es decir, de los 41 encuestados que tuve en total, el 100%, o sea, los 41, dijeron, está bien expuesto, está bien el orden. Perfecto. Y esto luego mirándolo con otros trabajos también os digo que en general la gente esto no lo critica, es muy raro. Y por otra parte tenemos el número de visitantes. Esto se puede consultar, ¿eh? Yo los últimos datos que conseguí, la gran mayoría eran desde el año 2022. Algunos datos, como por ejemplo el del Museo de las Ciencias de Valladolid o el Museo... Uy, perdón, que no me lo selecciona porque no veo mi ratón. ¿Qué le pasa ahora a esto? No sé, cuando no va una cosa no va la otra. Vamos a ver. Por Dios. Bueno, el Museo de Ciencias de Valladolid, que está aquí, es este en el que estoy yo con el cursor, este de aquí. Y luego este de aquí, el de abajo de todo, que es el Museo de las Salas de los Infantes, no tenía los datos más actualizados, igual que el Museo de Parque de las Ciencias, que es el tercero, que está en Granada, y tienen un asterisco señalado para indicar que efectivamente son datos que yo he sacado de hace 2 años y los he extrapolado a decir, bueno, aproximadamente pues han tenido todo este número de visitantes, ojo, en un año. Y en un año los museos más visitados son el CaixaForum de Barcelona y de Madrid, de los que mencionamos de los que mencionaron los encuestados, ¿vale? El Museo Parque de las Ciencias de Granada, el Real Jardín Botánico, el Museo de Evolución Humana, el Museo de Ciencias Naturales en Barcelona, Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en Madrid, Dinópolis en Teruel, el Museo de Naturaleza y Arqueología en Tenerife, el Museo Arqueológico Regional en Madrid, el Oceanographic de Valencia y así todos en este orden, ¿vale? Los que veis aquí. Por otra parte, y ya sabiendo todos estos datos, dices, vale, ahora vamos a ver cómo es la exposición por dentro, ¿no? Ya sabemos que el orden es correcto, que los paneles nos sirven y que el número de visitantes es un número cuantitativo importante a tener en cuenta. Ya veréis luego el porqué. Interactividad entonces que tiene el museo, por esto de que hemos dicho que los museos dejaron de ser un modelo lineal a ser un modelo interactivo y lúdico. ¿Cuánto de interactivo es el museo? Bien, pues vamos a preguntárselo a la gente. Y entonces en la encuesta yo pregunté, ¿en estos museos había un área interactiva? Y el 63% dijo sí y el 37% dijo no.
Cuando les dije, vale, ok, pues si tú has dicho que sí, especifícame o puedes describirme qué actividad era, qué actividades interactivas tenía. Mapas interactivos, zonas para interactuar con personas ciegas, fue lo que me señaló la gente. Preguntas y respuestas, típicos paneles, actividades de experimentación, que fueron, de hecho, junto con los paneles de preguntas y respuestas, los más comunes. Luego las actividades de excavación para niños, que también aparece bastante. Y los botones que van dando explicaciones, ¿no? Esto también es bastante común, más o menos, ¿vale? Bien, y entonces yo dije, vale, vamos al siguiente punto. Si ya sabemos que tiene áreas interactivas y cómo son, vamos a intentar valorar si tenía áreas digitales, tales como los vídeos, las zonas con QR, que ahora se han puesto muy de moda después de lo del COVID, y los paneles con un teclado táctil, ¿no? Todo esto que es un poco más digital, no solo interactivo, sino digital. Y entonces aquí surgió el que todo el mundo había visto vídeos en los museos. Estamos, yo creo que todos de acuerdo, todos hemos ido a un museo y hemos visto un vídeo. Vídeos con paneles interactivos, que también son muy comunes ahora. Vídeos inmersivos, que son pocos todavía, pero cada vez están ganando más el terreno. Los QR, que después de la pandemia han sido muchísimos. Los QR en paneles para poder visualizar en una pantalla, que esto yo lo he visto en el Museo de Ciencias Naturales de aquí de Madrid. Y Hiden y Chansi lo vieron conmigo. Tú coges un cartón, tiene un QR y la pantalla lleva un sensor que lee y escanea ese QR y automáticamente te genera una imagen en 3D encima de ese QR, pues de un dinosaurio, de lo que sea. Y está muy guay, está muy bien también. Y juegos interactivos también de preguntas y respuestas, pues porque son normalmente pantallas y es bastante digital. Como veis, bastante comunes. Lo de los paneles, curiosamente, para visualizar en una pantalla es raro, ¿eh? Solo había 4 votos, es de lo que menos votos sacó. En cuanto al número de encuestados, que nosotros teníamos una muestra pequeña, 41 personas, no son tantas. Así que esto habría que evidentemente replicarlo y preguntar a mucha más gente. En caso de no haber tenido área interactiva o digital, ¿podrías indicar qué habrías añadido tú y dónde? Les pregunté a los encuestados. Y aquí vienen respuestas muy interesantes, que podríamos hablar de ellas largo y tendido si queréis. Creo que especialmente las zonas para inclusión, como las zonas táctiles para los ciegos, no están muy incluidas en los museos. Me llegaron a decir hasta 3 personas. También las disfrutan mucho los niños, entonces pensaban que haría más falta ese tipo de áreas. Yo personalmente os digo, creo que es verdad. Creo que hace más falta. Es verdad que hay muchos paneles que tienen el braille para que la gente que es ciega lo pueda hacer y tal, pero es cierto que la ciencia, tocarla, interaccionar con ella es mejor tanto para los niños como para los adultos, incluso, pues eso, para personas que tengan algún tipo de discapacidad puede ser hasta más positivo y mejor. Vídeos explicativos, que es una cosa que pidió la gente, pese a que había vídeos y todos dijeron hay vídeos, aún así vídeos explicativos que ayudaran más. Y aquí vendrá después luego mi sugerencia. Pero también está otra cosa muy importante, y es que el 29 de los encuestados dijeron que no añadirían nada. Esto también hay que decirlo, o sea, la gente cree que también están bien como están. Y luego también hubo otra persona, bueno, un par de personas que comentaron que las áreas interactivas, cuidado esta observación porque es muy interesante. El área interactiva está sobrevalorada. Mi experiencia en varios museos del mundo parece indicar que hay cierta fatiga electrónica y no hay mucha gente que acabe utilizando las pantallas digitales. Y esto también es verdad. A mí también me ha pasado de ir a un museo, estar ahí en las pantallas, tal, y vas en una pantalla, vas a otra, pasas otra, pero si hay 20 pantallas, al final tocas las 5, 10 primeras, pero las 10 siguientes ya no las vas a tocar, porque te dan pereza. Porque ya estás con el móvil, ya trabajas en el ordenador, ya estás todo el día delante de una pantalla, no quieres más pantalla. Y eso también es importante, ¿eh? Ojo, cuidado a eso, como observación. En otro orden de datos, otros datos interesantes, y yo pregunté en la encuesta, yo pregunté, ¿has asistido o has visto si hay actividades para todos los públicos en el museo? Y aquí hubo discrepancia porque el 76% dijo que sí y el 24% dijo que no. El público al que iban dirigidas esas actividades, que yo también lo pregunté, pues resulta que 31 de los encuestados dijeron que iban para todos los públicos, 10 de los encuestados dijeron que no habían observado nada y de entre esos 31 había 6 que también citaron que había actividades para niños.
Y, ojo a los datos, pues estos son datos como tal, Servidora se molestó en meterse en todas las páginas de todos los museos e indagar y buscar si de verdad había actividades para niños en todos los museos que mencionaron los encuestados y si había actividades para todos los públicos. Y, alerta spoiler, en absolutamente todos los museos lo había. Entonces, ¿por qué los datos de antes? ¿Por qué los datos son tan dispares? ¿Por qué hay gente que no lo ha observado? ¿Por qué hay gente que ha dicho que no han asistido o no han visto? Pues luego lo analizaremos. Os dejo ahí con la intríngulis. Luego lo contestamos bien. Entonces, sí es afirmativa, de hecho, la respuesta anterior, ¿vale? Vale, pues hay actividades tal, que explicaran qué tipo de actividades habían visto, por si acaso, para que yo también cuando hiciera este chequeo página por página, viera qué es lo que había. Y aquí la gente comentó muchas cosas que son correctas, os lo puedo decir yo también, que son visitas guiadas con monitores en los museos, por ejemplo, del CaixaForum o talleres, charlas, por ejemplo, con divulgadores científicos, como en el Museo CaixaForum con Quantum Fracture, que fuimos Giden y yo, ya os lo contamos, talleres y visitas guiadas, también talleres con el Museo Nacional de Ciencias Naturales sobre huevos y fauna, en el Museo de la Evolución Humana, por ejemplo, sobre evolución y visita a los yacimientos, o en Dinópolis con los dinosaurios, con sus dietas y su vida, los mapas del tesoro de piezas del museo para los niños también en Dinópolis, el Museo de la Ciencia en Argentina y el Cosmos con algunas charlas divulgativas. Y fijaos, en los últimos años había una persona que decía: he vivido en Toronto, en el Royal Ontario Museum, hay muchas actividades, pero no existen roles con divulgadores expertos. Las personas que se encargan de esas actividades son normalmente investigadores, voluntarios y maestros, pero en España no he participado en actividades de este tipo de divulgación. Y otra persona comentaba: en el Museo de Paleontología de Cuenca se hacían conferencias y charlas, y en el Museo de Igea de las Salas de los Infantes de Castilla y León se organizan también charlas y conferencias, por ejemplo, Paco Zoico ha estado allí. Así que ya veremos esto, que es que da mucho de sí lo de las actividades. Para terminar, os diré que yo, además de analizar cada una de las páginas web de cada uno de los museos, también estuve analizando un análisis profundo e interno que había hecho el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de aquí de Madrid, en el que veían que efectivamente el 57% de la gente que iba a ver el museo eran niños en visita familiar, es decir, familias enteras. Adultos de manera individual eran el 42% de los que iban a visitar, y solo, fijaos qué curioso, solo un 1% de las personas que visitan el museo son niños en grupo escolar. Y adultos en grupo, nanay, no se consideran. Que esto también habría que mirarlo, porque adultos que visitan de manera individual, yo creo que es más común que vayas con un amigo, con tu pareja o con alguien individual, no lo sé. Pero bueno, son sus datos, ahí están. Los tipos de actividades, en realidad, cuando yo me los puse a analizar, no solo había actividades para niños, había actividades para niños, para adultos, planetario para todos los públicos, actividades por tu cumpleaños, actividades con motivo de la Semana de la Ciencia, actividades con el motivo del Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia para todos los públicos, todo esto se ha dicho. Actividades de talleres para niños, actividades para colegios, actividades por la Noche de los Investigadores para todos los públicos nuevamente, actividades de conferencias y charlas de divulgadores científicos al público general, actividades de especialistas para la Semana Santa, para las vacaciones de verano en campamentos de verano, vacaciones de invierno en formato de campamento también para los niños para las semanas de Navidad, visitas guiadas en el CaixaForum de Madrid para talleres y para niños y tal, talleres en los museos como el Museo de Ciencias Naturales o el de la Evolución, excursiones y excavaciones que se pueden visitar con el Museo de la Evolución Humana, los yacimientos y las huellas que hay en toda La Rioja, que ya los hemos comentado aquí largo y tendido. En el Museo de las Salas de los Infantes, Paco Zoico o Frances Gascó, divulgador científico de paleontología, ha asistido a dar charlas a este lugar. Y menciones especiales: la primera es que hay un encuestado que ha comentado que los últimos años había vivido en Toronto y tal, y que había visto este tipo de actividades, que era lo que comentábamos antes, y que otra persona comentaba que el Museo de Ciencia y el Cosmos en Argentina tenía también charlas divulgativas impartidas desde los propios científicos.
Entonces, habiendo visto todo esto, la gran pregunta que quizás os podéis hacer es, si todo esto último que has dicho es toda la oferta que hay que parece gigante, ¿cómo es posible que los datos sean que solo el 76% de la gente ha visto esto? ¿Y cómo es posible que yo cuando miré los datos salieran otras cosas? Pues la explicación, querido amigo, es muy sencilla. Y es que tras mirar mucho, primero, no en todas las páginas web está tan visible el tema de las actividades. Segundo, cuando tú vas a los museos, no en todos los sitios están tan bien anunciadas las actividades. Tercer punto, muchísimas de las actividades científicas que se ponen para los públicos, normalmente muchas es verdad que están enfocadas a niños y demás, pero sobre todo parece que solo te puedes enterar de ellas cuando te suscribes a una newsletter, y yo esto lo digo también por experiencia personal. El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de Alcobendas, si tú estás suscrito a su newsletter, te enteras de las charlas que hacen de divulgación científica y de las exposiciones y de las cosas especiales que hacen. Pero lo normal es que si tú no estás suscrito a esas newsletters, no te vas a enterar, o si no estás metido todos los días en sus redes sociales. Y eso implica que entonces las instituciones, los museos, quizás están teniendo una falta de comunicación con el público general para hacerles llegar realmente todas sus actividades, y no obstante no les faltan personas que se apunten. ¿El porqué de esto? Pues porque al final siempre corre el boca a boca, porque al final se dice a veces también a los colegios o tal cuando van a las visitas, ¿no? Típica visita que te llevan desde el cole hasta el museo y tal. Pero no obstante sigue habiendo muchas actividades que yo creo que la gente no se entera porque no está habiendo una buena comunicación efectiva de las mismas. Esa es la gran conclusión que se podría sacar de ese cacho. Por otra parte, divulgadores en los museos y el consumo de la divulgación. Claro, yo quería saber si la gente a la que yo estaba encuestando le importaba la divulgación científica o no, porque eso también es muy importante. Entonces, les pregunté, ¿has asistido o has visto si hay actividades con divulgadores en algún museo? Y atención a los datos porque no mienten, el 74% de las personas vieron que no y dijeron que no, y un 26% dijo que sí. Y esto es cierto. Hay muy pocos museos que oferten realmente actividades con divulgadores científicos. Sí que hacen divulgación científica, pero con divulgadores científicos reconocidos, muy pocos. Los Caixa Forum sí que hacen charlas con la hiperactina, con Quantum Fracture, con Paco Zoico, por ejemplo, o tal. O la Sala de los Infantes con Paco Zoico y con otros divulgadores que conocen. Pero muy pocos sitios lo hacen. Y esto es importante, porque al final ¿a quién seguimos a día de hoy nosotros? A los divulgadores. Yo misma sigo a la hiperactina, a Paco Zoico, a Quantum Fracture. Si yo sé que Quantum Fracture va a dar una charla, es muy probable que yo vaya a ir. O si yo sé que hay un vídeo de Quantum Fracture en un sitio, en una exposición, lo más probable es que vaya. O como os puse aquí, por ejemplo, el vídeo de Quantum Fracture de Margarita Salas. Todo ese tipo de cosas ayudan, ¿vale? ¿Consumes o ves contenido de divulgación científica? También les pregunto a los encuestados por esto. Y curiosamente el 85% me dijo que sí. Y solo un 15% dijo que no. Es decir, que todas las personas que estaban encuestadas y teniendo en cuenta los datos de otros trabajos, la gente le interesa la ciencia. Muchísimo. Y la divulgación científica es ese puente para acercarse a la ciencia. A través de divulgadores tan buenos como la hiperactina, como Quantum Fracture y como Paco Zoico o Javier Santaolalla, por ejemplo. ¿En qué redes sociales o medios digitales sueles consumir la divulgación científica? Porque esto a mí también me parecía muy interesante para ver realmente un espectro teniendo en cuenta la edad de mi población, de la gente que yo había encuestado y tal. YouTube es con diferencia la plataforma donde más se consume. Y tiene sentido, porque al final es la más audiovisual, es la que vídeos cortos, está bien. Me parece lógico. Instagram también, con los Reels, ha sido un bombazo. Le sigue de cerca Twitter, con los hilos de Twitter, yo creo que tiene mucho sentido. Luego está Twitch. En Twitch tenemos a Cerezade, tenemos a Patricia Senent, tenemos a la grandísima Laura Floresciencia, tenemos a Gisela, a Gisvanos, maravillosa, etcétera. O sea, tenemos a tanta gente que hace divulgación. ¿Cómo no va a estar Twitch también entre los 4 o 5 primeros? Facebook, curiosamente, estaba el quinto, le seguía TikTok, después la televisión
probablemente por programas como Órbita Laica o en su momento también redes con el maravillosísimo Edward Punset. Además de los documentales, por supuesto, de la 2 y todas estas cosas. LinkedIn, pues por temas de trabajo y tal, también LinkedIn está ganando mucho renombre con el tema de la divulgación. Google propiamente, los blogs, yo soy muy pro de los blogs, ya sabéis que yo los fomento mucho, la radio y el último en instancia Blue Sky, porque evidentemente frente a Twitter pues está menos en auge. Faltas tú por nombrarte. Yo no estoy en esta lista. Divulgadores, prosigo. Divulgadores en los museos y el consumo de divulgación, ¿vale? Entonces, como yo ya sabía, ya había visto un poco si consumían divulgación científica y tal y todo esto, digo, vale, si no lo consumieras, por ejemplo, por YouTube y todo esto, porque dije, oye, puede ser que consuman divulgación científica, pero no tiene por qué ser en medios digitales. Entonces, ¿lo consumes por medios que no sean digitales? Era la pregunta. Y el 61% dijo que sí y un 39% dijo que no. Cuando yo les pregunté, bueno, pues ¿puedes decir cuáles? Y les puse una lista, pues la gente puso libros, que es lo más mencionado, seguido de artículos científicos y revistas de divulgación, tiene sentido. Luego la televisión, que también tiene sentido, como os digo, por programas como Órbita Laica o tal. Correo electrónico, pues supongo que mediante newsletters y tal. Y internet como tal, que ya era el último posicionado. Y lo más importante también es saber con qué frecuencia hace la gente este consumo del contenido de divulgación científica. Curiosamente, la gente utiliza, fijaos, el porcentaje más alto era el de semanalmente, que era el 39%, el 29% era diariamente, solo un 22% mensualmente y un 10% anualmente, ¿vale? Que esto, claro, también depende de si, por ejemplo, te suscribes a una revista como muy interesante, que creo que sale una al mes, pues claro, tiene sentido que sea mensualmente, a lo mejor ese 22% viene de por ahí. Y, por tanto, llegamos a la parte de las conclusiones y el debate, si queréis lo abrimos aquí. Después, y es que se responden entonces ahora las preguntas que decíamos al principio. ¿La comunicación científica hecha por los museos en la actualidad es eficiente y atrayente utilizando las herramientas y las personas influyentes en la actualidad? Pues ni sí ni no. Ni confirmo ni desmiento. Depende del museo, ¿vale? Los museos más interactivos, como el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, o por ejemplo los museos del CaixaForum, donde traen muchísimas actividades con divulgadores científicos y tal, ahí hay mucha más audiencia, es decir, va mucha más gente a visitarlos. Véase, los CaixaForum eran los que más visitantes tenían en un año, era una barbaridad. Y frente a otros que no tienen ese tipo de actividades, pues por algo será. Es que yo creo que inevitablemente, si yo sé que va a estar Quantum Fracture y además, ostras, que me he enterado que hay una exposición de tal, al final te vas a la exposición, al final te vas al museo, al final vas a la charla y vas a hacer más cosas cuando hay un divulgador de por medio, porque a día de hoy, insisto, todos seguimos a algún divulgador si te interesa mínimamente la ciencia. Por otra parte, importante, de las preguntas que nos hacíamos al principio y que decíamos, ¿utilizan las herramientas, son eficientes y tal? Yo creo que sí, creo que en parte sí. Están bien hechas, todo el mundo lo ha comentado, hoy está muy bien hecha la museología, bla, bla, bla. Pero ¿cuál es el fallo? Las actividades. Las actividades con divulgadores científicos sí que llegan porque los divulgadores científicos las promocionan mucho. Pero las actividades que son del propio museo, como no esté suscrito a una newsletter, como os decía antes, pues no le llegan a la gente. O a través de redes sociales, pero a veces no se usan lo suficiente, etcétera. Hay que mejorar un poquito en esas cosas. Quizás colaborando más con divulgadores para que ayuden a hacer esa difusión, esa visibilidad mayor, pudiera ser una solución. Y otra de las cosas era la pregunta famosa de, pero entonces sigue sirviendo un museo para que la gente vaya, aprenda de ciencia y seguirá trayendo y tal. Viendo las cifras de visitas que hay en los museos de ciencia, la respuesta yo creo que es un sí en este aspecto. Y no obstante,
los museos no dejan de ser un sitio donde se inspira hacia carreras científicas, se aporta alfabetización, democratización del conocimiento, porque todos los museos prácticamente, al menos aquí en España, siempre tienen algún día, algún horario en el que es gratis ir a visitarlo. Y tú puedes ir y lo visitas y aprendes y ves cosas y disfrutas y sirven como ese puente entre un niño que a lo mejor vaya a un museo. Imaginaos un niño que no tenga muchos recursos en su familia. No pasa nada, puede ir en un horario gratuito y puede visitar el museo y va a aprender y va a amar la ciencia o va a amar el arte o lo que sea que haya en ese museo. Va a ser accesible, por eso es democratización. Y por supuesto, alfabetización, aprendizaje, conocimiento y tal. Entonces, la ciencia y la sociedad tienen en los museos un puente. Yo creo que esto es así desde hace más de 200 años. Eso creo que no ha cambiado. Lo que sí que creo que es importante es que los museos deberían quizás de implementar vídeos explicados en los museos, esos vídeos explicativos que pedía la gente. Quizás llegando a contactar, y esto lo hablaba yo con Elena, con mi tutora, decíamos, oye, pues igual, una cosa que podrían cambiar es, primero, que las actividades lleguen de verdad a la población, o sea, buscar algún medio para publicitarse, o bien utilizar muchísimo las redes sociales, o eso, utilizar a divulgadores. Utiliza gente que tenga el poder, que tenga influencia ya. Tú dile a Quantum Fracture, mira Quantum, mira, vamos a hacer una cosa aquí, o a Pacozoico, por ejemplo. Mira, Pacozoico, vamos a hacer una exposición aquí con unos fósiles y tal, y te importa hacer un vídeo corto, a lo mejor de 5 minutos, que no, tampoco hace falta que sea larguísimo, extenso, pero 5 minutos, y él ya hace esa publicidad. Y además el museo le da publicidad al divulgador. Y empiezan a tener otra relación en la cual juntos trabajan para que la ciencia llegue a todo el mundo. Así como idea, digo. Incluso eso, las actividades y tal, pues si metes a un divulgador de por medio va a ayudar. Va a ayudar, yo creo que sí. Y que es súper importante. Al final, además, me acuerdo que hablándolo con Elena, me decía, me gusta mucho esta idea porque creo que es una cosa que puede ser beneficioso para ambos. El museo puede utilizar la imagen del divulgador para que la gente vaya a ver la exposición, pero el divulgador también a su vez se hará conocido para mucha gente, porque también anda que no hay gente que va a los museos que no consume tanto YouTube y tal, por ejemplo la gente mayor o a lo mejor tus padres que a lo mejor pues no, generaciones un poquito más mayores que igual no consumen tanto el mundo de internet, pero pueden llegar a ello y a mí me parece muy interesante. Entonces, no sé qué os ha parecido, si las conclusiones os cuadran o no, si es lo que esperabais o no. Pido 1000 perdones a la gente que sé que me contestó de Argentina y tal, y que al final no he hecho un análisis tan profundo, pero es que me faltaban datos. Solo tenía datos muy puntuales de Argentina, de Colombia o de otros países, y por eso al final solo me centré en España, porque es de donde más datos obtuve. Pero que sepáis que igualmente agradezco muchísimo a toda la gente que se metió en la encuesta y participó y tal. Igualmente también le doy infinitas gracias a Elena, mi tutora, por todo lo que me ayudó en el enfoque y en todo. Y si os surge cualquier duda y queréis preguntarme, me lo podéis preguntar. De hecho, el vídeo de presentación con el que yo he sacado el 10 del trabajo fin de máster, lo vais a tener público como tal el 18 de mayo, que es el día de los museos, para hacer honor a que los museos son importantísimos, a mí me parecen súper valiosos y creo que... Oh, muchas gracias. Y que yo creo que merecen mucho la pena que de verdad se sigan yendo y que creo que también han hecho el esfuerzo de adaptarse, poniendo los QRs, haciendo un montón de cosas, o sea, hay que valorar también lo positivo, no solo decir lo negativo. Entonces sí. Lo único es eso, yo creo que su relación con los divulgadores tiene que potenciarse un poquito más. Exactamente, alabada sea la ciencia. Entonces, bueno, pues eso, no sé si queréis comentarme algo del trabajo o alguna otra cosita, alguna pregunta, alguna cosa que queráis.